Jesucristo ascendió, nos envía a nosotros también diciendo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, el que no crea será condenado. Y esta oportunidad estamos aquí porque Dios nos ha enviado como mensajeros y atalayas, representando en este tiempo su gracia y su misericordia, dando a entender los principios del evangelio, predicando la palabra de Dios. Y quiero traerte a ti un mensaje de parte del Señor. Y la historia que acabamos de leer nos da un mensaje que entra en nuestra alma y en nuestro corazón y trasciende las esferas humanas y llega a una dimensión espiritual dentro de nosotros para romper las ligaduras. Había varias oportunidades en las que Jesús había encontrado personas que tenían una cosa llamada lepra, una cosa tremenda, algo que machucaba, que hería el cuerpo físico. Los leprosos en la época bíblica, en los tiempos bíblicos, no podían tener contacto con las personas. Eran tenidos como personas apartadas de la sociedad, alejadas de toda persona. Ellos tenían que apenas vociferar su enfermedad y además habitaban fuera de la comunidad. Algunos en la Edad Media, en la Edad Antigua, los tenían como muertos vivos y hasta hacían una celebración fúnebre para ellos, diciendo: estos son muertos vivos, no podemos acercarnos, ellos son como tipos zombies, no podemos estar con ellos, es como si ya estuvieran muertos. Y hacían un tipo de celebración fúnebre para declarar que estas personas ya estaban muertas y las apartaban de la sociedad, siendo que ellos estaban vivos. Las religiones declaraban que ellos estaban muertos. Ser leproso era lo peor que podía pasar en la vida de una persona en aquella época. Y aquel leproso era uno de ellos, que tenía lepra por todos lados, úlceras. Era contagiosa, nadie se acercaba. Si alguno lo tocaba era inmundo. Ellos no podían acercarse a las personas porque ellos eran inmundos. Eran conocidos como intocables. Ellos no podían ser tocados porque eran intocables, porque tenían una enfermedad contagiosa. El leproso se acercó a Jesucristo. El intocable, que no podía acercarse a nadie, se acercó a Jesucristo. Se acercó al Todopoderoso. No fue Jesús que se acercó a él se acercó a Jesucristo. Nosotros, cuando tenemos dificultades y problemas, no es Dios que tiene que acercarse a nosotros, porque Dios no está lejos, Dios está cerca. Dios no está en un cielo lejano que no puede acercar a sus criaturas, aquellos que Él ha creado a su imagen y semejanza. Dios está cerca de su pueblo. Cuando supo que Jesús estaba ahí, lo vio, lo contempló, no le importó su problema y su dificultad, se acercó a Él. No le dio pena, era casi una muerte segura. Si un leproso se acercaba a la sociedad o a una persona sana, una multitud de personas le agarraban y tomaban como piedras para apedrearlo. Era como si fuera un suicidio. La lepra le habría cubierto todo el cuerpo, por todos lados, porque cuando un leproso estaba lejos de la sociedad, es porque el cuerpo entero de él lo denunciaba. Él tenía que darse vuelta con tela, con trapos por todos lados, porque su piel ya estaba comida, cayendo. La lepra le había cubierto su cuerpo entero. La voz y la respiración de él ya no era la misma, estaban afectadas por las úlceras en las cuerdas vocales, y él ya no podía pronunciar palabras porque a la lepra no le permitía. Ya no podía decir cosas bien porque la lepra no le permitía. Era una voz cansada. Pero aquel hombre se acerca al maestro. Tenía tendones contraídos, las uñas y el rostro totalmente deformado. Ya no se conocía como una persona. Cualquiera podría decir así: veo que salió del sepulcro, es un zombie. Cualquier persona, por eso decían: es un muerto, hagamos a él una ceremonia fúnebre. Pero a aquel hombre no le importó la condición en la que él se encontraba, que la gente le decía
decía y lo rechazaba, él tomó una decisión seria. Él se acercó al maestro querido. Si el dinero no te pudo sanar, si el dinero no te pudo levantar, si tu amigo no te pudo ayudar, hay momentos de crisis en nuestra vida que tú pides ayuda a alguien y aunque ellos estén cerca de ti, ellos no pueden hacer nada por ti. Pero hay alguien que a 2000 años atrás estuvo caminando aquí en la tierra, conocido como Maestro de Galilea, el hijo del carpintero, y todos los que se acercaron a él, la Biblia dice que volvieron no con las manos vacías, sino bendecido. Y él dijo así, que él, aquel que viene a mí, de ninguna manera Dios lo echaré fuera. Hoy el Señor te quiere apoyar, hoy el Señor te quiere tocar, hoy el Señor te quiere bendecir y te quiere levantar el ánimo. Es tiempo de que te acerque al Señor. El Señor dijo así: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Él se acercó, se postró delante del Señor con aquella cara casi no teniendo voz. Su nariz yo creo que ya había caído, ya no había casi piel en sus manos, todo envuelto en tela, en trapos, y dice así: Señor, si quieres puedes sanarme. Él estaba reconociendo que el poder de Dios podía ayudar su piel, podía recobrar su salud, le podía darle nueva piel, una nueva apariencia. Él estaba reconociendo que de Cristo se desprendía poder sanador. Él estaba reconociendo que un acercamiento a Cristo era una oportunidad para ser sanado y ser tocado en su alma. El leproso reconocía el poder de Dios sobre Cristo Jesús. Él veía a Cristo como una fuente inagotable de bendición y de poder. El leproso, al llamarlo Señor, en griego quiere decir Kyrios. Diga Kyrios. Kyrios quiere decir, en la época, era decir a un amo, era decir a un maestro, era decir a una persona que era dueña, era decir: tú eres mi Señor y yo soy tu esclavo. Él se humilló a tal punto de decir: tú eres mi dueño. Kyrios quiere decir un dueño de algo, y él quiso decir: a partir de ahora, aunque yo esté leproso, Jesús, Señor, Kyrios, o sea, tú eres mi dueño, yo te reconozco como dueño de mi vida, sin importar la enfermedad que yo tenga.